Hola mis queridas amigas, amigos del Wayuu, bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Comenzamos nuestro video 4. Estamos haciendo una mochila unicolor. Si quieres ver desde el principio te recomiendo que vayas al video 1 y así ves todo el proceso. Está quedando muy bonita, así que vamos a continuar. Bien, como ya os he dicho, le vamos a poner un poquito de color en lo que es la gasa, el cordón, los borlones o pompones. Entonces, yo voy a usar estos tres colores porque me parece que en el gris nos puede dar un poquito de colorido a la mochila. Ahora vamos a hacer el cordón. Yo para el cordón voy a utilizar estos dos. Dependiendo del tipo de mochila, no tipo de mochila, del color de hilo que hayan escogido para tejer la mochila unicolor, pues ustedes escogen unos colores que resalten un poquito, que le dé un poquito de alegría a la mochila, ¿sí? Para que no quede así como tan simple, que es muy bonita, pero vamos a darle un poquito de color. Entonces, el cordón, cogemos los dos colores que hayamos escogido para ello. Comenzamos haciendo un punto de cadeneta con los dos juntos. Y ahora una vez ya lo tenemos aquí fuera, pero voy a sacarlo bien, me ha quedado fatal. A ver, repito. Así. Ahora sí. Ahora cogemos estas dos hebras y las separamos. Cargo con esta y tejo con la otra. ¿Sí vieron cómo hice? Cargamos con esta y tejemos con esta. Cargo aquí y tejo aquí. Y así es como vamos a ir haciendo el cordón. Así vamos tejiendo todo el largo que necesitemos para ponerlo a través de los ojales de la mochila. Miren qué bonita queda. Queda bonita. Bueno, yo ya he tejido mi cordón. Mide 92 centímetros. 90, 92. Siempre asegúrense que da todo el contorno de la mochila y sobra un poquito. Si lo quieren más largo, pues que sobre un poquito más. Una vez he llegado al final, pues ahora cojo las dos hebras juntitas y cierro. Aquí ya voy a cortar. Y ya tenemos el cordoncito hecho. Listo. Miren qué bonito quedó. Me encanta este cordón. Me gusta mucho. Bien. Siguiente paso. Siguiente paso van a ser los borlones, borlas, colgaderas, no sé. En cada sitio tiene un nombre. Y las vamos a hacer triples. Entonces vamos a usar los colores que tengo destinados para luego trabajar la gasa, que son estos dos más el negro. Vamos a hacer un borlón de cada color.
Los borlones voy a usar este cartón que mide 9 centímetros. Vamos a escoger nuestro primer color. Venga, este mismo. Colocaríamos tal que así y vamos envolviendo. Cada vez que lleguemos abajo contamos 1, 2, 3 hasta 50. 4. Una vez hemos envuelto 50 veces, si lo quieren más grueso, pueden hacer algunas vueltas más. Pero yo con 50 creo que tenemos. Ahora cortamos de aquí una hebrita. Y la vamos a pasar por debajo de los hilos. Y ahora aquí hacemos un nudito bien apretadito. Bien, vamos a tomar otra hebra para hacer el atado de aquí arriba. Esto vamos a hacer lo siguiente: cogemos nuestro hilo tal que así, doblamos de nuevo hacia arriba y esto lo colocamos aquí. Así. Y ahora con esta hebra vamos a darle unas vueltas. Pueden ser 4 o 5. Así. Y ahora, una vez hemos acabado, por este lacito que se nos ha quedado aquí, introducimos esta hebra y de esta puntita ajustamos. Así. Así igualamos las puntitas, ¿verdad? Para que quede igualadito. Y ya tenemos el primero hecho. Ahora vamos con el segundo. Cogemos el segundo color. Y de nuevo hacemos 50 vueltas alrededor del cartón. Tenemos 1, 2, y 3, así hasta 50. Una vez ya tenemos las 50 vueltas hechas, pues hacemos igual que antes. Cortamos una hebrita que pasamos por aquí debajo
Y hacemos aquí un nudito. Que nos quede bien apretado, bien firme. De nuevo, otra hebra para hacer el amarradito de aquí arriba. Doblamos aquí, así. Colocamos acá. Y envolvemos. Y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Introducimos este lado por este y ajustamos. Así, de igual forma que quede bien ajustadito. Listo. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Pues igualarlo. Uy, esta hebra la eché muy larga. Venga, ahora ya cortamos aquí los extremos. Igualamos, igualamos, igualamos. Aquí bien peinadito. Y recortamos las puntitas otra vez. Bueno, otra vez. En este cortamos aquí para que ya nos quede igualadito. Y ya tenemos dos. Bueno, pues de esta misma forma hacemos el tercero. En mi caso va a ser en negro, que es el tercer color que yo voy a usar. De nuevo, 50 vueltas. 3, 4, 5. Tenemos los 3 pompones hechos. Los 3 borlones, pompones. Cada cual tiene un nombre para esto. Bueno, ya tenemos los 3. Yo lo voy a poner en este orden, pero pueden ponerlo en el orden que gusten. Enhebrado con estos y los restantes, el primer pompón. Ahora, este segundo lo abrimos por aquí en medio. Y procuramos que estén los hilos lo mejor repartidos. Así. Y ahora introducimos la aguja por el centro. Y la sacamos por aquí arriba. Ups. Así. Colocar esto bien porque se nos quedan algunos hilitos aquí enredados. Vale, una vez ya lo tenemos así,
organizamos un poquito todos estos hilitos. Incluso si vemos que aquí no hay suficiente, siempre podemos dejarlo un poquito más largo, Eso ya lo vamos acomodando. Bien, ahora con estas dos hebritas, ¿qué hacemos? Pues le hacemos aquí un nudito. Y retiramos esta. Ahora, las hebritas amarillas, pues vamos a hacer lo mismo, las vamos a enhebrar. Y una vez ya lo tenemos, nos vamos al tercero. Hacemos lo mismo, abrimos por aquí el centro. Cuesta un poquito, porque como hemos apretado arriba, ahora pasar la aguja con el hilo cuesta un poquito, pero nada que no podamos hacer. Bien, ya tenemos este último colocadito. Vamos a ver. Ya retiramos la aguja. A ver, miramos que efectivamente se nos quedan así en capitas los tres colores, Bueno, pues ahora aquí también le vamos a hacer un nudito. Así. Ha llegado el momento de colocar el cordón. Yo he dejado la parte que hacemos el cambio de vuelta, lo he dejado atrás, más o menos así, y escojo los dos ojales que estén más centrados. Entonces vamos a empezar a introducir el cordón, un ojal hacia adentro, el siguiente hacia afuera. Miren qué bonito se ve, ¿no? Sobre el gris. Me gusta el contraste. Este iría hacia adentro. Y así hasta dar toda la vuelta. Y ahora aquí, y antes de colocar los borlones, voy a introducirle esta bolita. Pueden escoger el color que gusten, Yo he escogido esta madera, pero si lo quieren plateado, lo quieren dorado, eso ya como gusten. Y estas hebritas sobrantes las vamos a introducir por aquí el centro de este borlón. Para ajustarlo. Y para que quede ya nuestro cordón incorporado y unido al borlón. A ver. Bien. ¿Sí? Bueno.
Bueno, se me resiste un poquito. Ahora. Listo. Este por ahí. Y ahora, con estos que tenemos aquí, pues vamos a hacer más o menos lo mismo para ajustarlo, que no se nos caiga, que no se nos pierda. Lo podemos hacer bien con así con la aguja cosida o hacerle un nudito. Yo voy a hacerlo cosido. Cosido al cordón. Damos aquí unas pasaditas. Esto no se va a ver. No se va a ver porque luego le ponemos la bolita encima. ¿Eh? Y ahora con estos amarillos pues voy a hacer lo mismo. Bueno, ya le he pasado los hilos, unos que van hacia arriba y otros que van hacia abajo. Aquí en este nudito que hemos hecho con el cosido, lo tapamos con la bolita. Y ya queda así. Un extremo. Ahora vamos a hacer el otro igual. Pues este es el resultado, así es como se ve. Ya nos falta solo por tejer la gasa. Y eso será en nuestro próximo video. Si te gusta, recuerda, marca el dedito hacia arriba, thumbs up, y deja tus comentarios. Suscríbete, dale a la campanita para que el programa te avise cuando tenemos un nuevo video. Y sobre todo, disfruta tejiendo. Nos vemos en el 5. Hasta luego.